hablar acerca de un tema que está causando bastante controversia a nivel nacional, y me voy a enfocar un poquito en el hecho más reciente que ha sido noticia nacional, como ya lo mencioné, porque en Bogotá hubo un hecho en el que un policía retirado acabó con la vida de dos presuntos delincuentes, pero un juez le dio la libertad, indicando que actuó bajo su legítima defensa. Sin embargo, especialistas aseguran que él hizo un uso excesivo de ese derecho y que no era necesario que llegara hasta esos extremos. Entonces, quiero que ustedes, de su perspectiva, desde su experiencia como abogado, nos cuente un poco más acerca de cómo se debió manejar esta situación, si es cierto que este señor, el ex policía, digamos que se extralimitó en su reacción, porque hay unos videos y una cámara de seguridad en donde se muestra qué fue lo que ocurrió ese día, y de ahí es donde se están agarrando algunos especialistas para no darle la razón al exfuncionario público. Vale, buenas noches. Claro que sí. Efectivamente, eso fue un hecho que sucedió en Bogotá el 20 de febrero, no de las 2 de la tarde más o menos, en un restaurante, donde dentro de los videos se muestra que unas personas ingresan a un restaurante, se apoderan de unos bienes muebles de varios de los comensales que se encontraban en dicho establecimiento y presuntamente, y digo presuntamente porque para poder emitir un concepto jurídico siempre es bueno pues tener los elementos, materiales probatorios que ha podido recaudar la Fiscalía. Pero de esas notas de videos periodísticas que se han proyectado en redes sociales, se logra ver que presuntamente este autor, a una vez cometido estos hechos, da la huida y dentro de los comensales se encontraba un ex policía y una vez esta persona da la huida, este ex policía saca un arma de fuego que tiene de uso personal y acciona su arma de fuego en contra de estas personas, incluso logra repeler a este último y al salir del restaurante ve que uno de los coautores de esta conducta punible de hurto está en una motocicleta y procede también a accionar el arma de fuego. Para ello, pues tenemos que nuestro Código Penal colombiano, la Ley 599/2000, en su artículo 32 del Código Penal, más exactamente el numeral sexto, trae ¿Cuánto material hay es en notas y eso? O sea, ¿hasta qué hora podemos hablar? la legítima defensa. Entonces, se tiene que cuando una persona se encuentra en la necesidad de defender un derecho propio o ajeno, puede repeler esa agresión injusta o inminente. Y para ello, pues siempre tenemos que tener en cuenta que podemos actuar siempre en legítima defensa cuando nuestra vida o la vida o el bien jurídico de una tercera persona se encuentre en riesgo y podemos repeler, pero siempre y cuando esa agresión sea inminente, sea en el momento o en el acto en que esté en riesgo ese bien jurídico tutelado. Es decir, dentro de los videos, y por eso hubieron muchas posiciones de algunos colegas que decían que no se actuó en legítima defensa, y es que cuando un ladrón o una persona de estas comete el hurto, se apodera del bien mueble, da la espalda, se monta a una motocicleta y la víctima o una tercera persona agrede a esta persona, pues no está en legítima defensa cuando se actúa de esta manera, sino que por el contrario está ante la toma de la justicia por sus propias manos. Y por ello, en algunos casos no se puede hablar de legítima defensa porque el riesgo al bien jurídico, a la vida, ha cesado. Algo muy importante y es el tema de hasta qué punto podría considerarse legítima defensa o no. Pero hay algo también que viene con todo esto y es el principio de la proporcionalidad. ¿Cómo podemos nosotros entender para que esto aplique si nos llega a suceder una situación como esta de manera extrema y que nos acoja o no nos acoja esto en la ley? Sí, claro, pues tenemos que cada caso son situaciones muy particulares. Pues, a ver, una persona que venga a asaltarnos, por ejemplo, con un lapicero, pues no podemos hacer uso excesivo de un arma de fuego y dispararle 4 o 5 veces, porque hay una desproporcionalidad dentro del medio que estamos utilizando para repeler esa agresión. O como cuando, por ejemplo, una persona nos va a quitar, por ejemplo, algo muy nimio, por ejemplo, nos quieren apoderar de un lapicero y hemos decidido repeler esa agresión quitándole la vida, cuando podemos de pronto contrastarla disparando en cualquier parte que sea menos letal. Entonces, a ello se refiere la norma cuando dice que debe haber una proporcionalidad
dentro de esa repulso de la agresión que estamos recibiendo. Uno, dentro de los medios, y dos, que el bien jurídico por el cual estamos por proteger no sea de menor valía que el que vamos a sacrificar de este tercero. Aquí recientemente, justamente el fin de semana en Cartagena, hubo un linchamiento, un joven, un adolescente de unos 16 años fue linchado por la comunidad, al parecer, cuando intentaba cometer un hurto en el barrio Los Corales. Entonces, según lo que usted ya nos está mencionando, por ejemplo, ¿cómo debería actuar la ley o cómo hacer justicia para esta persona que pues estaba señalado de ser un delincuente, pero aquí hay varias cosas? Primero, era menor de edad. Segundo, estaba intentando cometer un hurto y no está claro si usó algún arma de fuego, por ejemplo, que podía poner en riesgo a alguna persona o contra quien estaba cometiendo el hurto. Entonces allí la justicia, ¿cómo intervendría en el tema, en los términos de la legítima defensa? Porque lo que dice la sociedad es que cuando se encuentran con casos como estos, cuando se encuentran con un delincuente que quiere hurtarles, que les saca un arma de fuego, ya sea un arma cortopunzante o cualquier tipo de arma contundente, la respuesta es golpearlos, lincharlos antes de que lleguen las autoridades. Y muchos casos pasan, como sucedió este fin de semana, que acabaron con la vida del joven. Entonces, en esa situación, ¿cómo actuaría la ley? ¿Cómo poder hacer justicia para esa persona? Si hay muchas personas de la comunidad, no hay de pronto uno solo que está cometiendo ese crimen, por decirlo de alguna manera. Entonces, allí, ¿cómo entraría a resolverse este asunto? Claro, lo primero que hay que advertir es que el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906/2004, en el artículo 302, inciso segundo, si mi mente no falla, habilita a que los particulares podamos capturar o privar de la libertad cuando vemos que un delincuente está cometiendo una conducta punible. El deber legal es someterlo, privado de la libertad, y ponerlo a disposición de la autoridad competente, en este caso la Policía Nacional. No nos habilita la ley para tomar justicia por la propia mano, y vemos realmente que se captura una persona que está cometiendo una conducta punible, un hurto puede ser, y la comunidad toma justicia por su propia mano, linchando y apadrinando. Y ello es que incluso estos videos que se divulgan en redes sociales puede ser utilizado por la Fiscalía General de la Nación para iniciar actuaciones penales en contra de estas personas, porque lo que se vislumbra es que se están tomando la justicia por la propia mano, o lo que se conoce como unas vías de hecho, y esto no es más que lesionar ese bien jurídico, en este caso la vida, en caso de que la persona fallezca, o una tentativa de homicidio en contra de este individuo, quien, pese a haberse sorprendido cometiendo una conducta punible, si se repele la agresión en el momento en que lo está cometiendo, pues está amparado bajo una legítima defensa. Pero si ha cesado el riesgo de protección a ese bien jurídico por el cual he decidido intervenir, pues no me habilita a causarle la muerte o a lesionarlo o a ir más allá, porque ya estamos hablando de una venganza, y ahí sí el Código Penal pues sanciona, bien sea con el delito de homicidio, bien sea con el delito de tentativa de homicidio o el delito de lesiones personales dolosas, cuando quiero tomar justicia por mi propia mano, creyendo que al lesionar estoy dándole un escarmiento o estoy dando una lesión a esta persona para que no vuelva a cometer una conducta punible de esto. Pues el Estado, ni las leyes, ni la Constitución nos habilita a ninguno de nosotros para causar lesión a una persona por el hecho de haber ocasionado haber cometido un hurto. Recordemos, una cosa es repeler el acto de agresión a un bien jurídico propio o de una persona, y otra es que cuando ha cesado ese riesgo, esa lesión de peligro, pues tomemos justicia por nuestra propia mano. Y eso sí lo castiga el legislador. Recordemos incluso que el artículo 11 del Código de la Constitución Política protege el derecho a la vida, y ello es inviolable. Bueno, abogado, ya la pregunta final, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero no me quiero despedir de usted antes de preguntarle esto, y es que el alcalde de Cúcuta, por ejemplo, está proponiendo manejar unos recursos con empresarios que han sido, por ejemplo, víctimas de extorsiones y todo este tema delictivo. Entonces quiere destinar un presupuesto para defender a las personas que han hecho uso de la legítima defensa.
En sus términos, en su conocimiento, ¿usted qué opina de esa propuesta? Porque lo podemos ver desde un punto de vista en el que esto podría ser no tan conveniente o podría ser conveniente. ¿Desde qué punto? Por ejemplo, el delincuente va a cometer un hurto a mano armada y lo primero que puede pensar es, si no lo mato yo, me va a matar él a mí primero, porque ya él tiene quien lo defienda, ¿cierto? Podría ser así. Entonces, por parte del ciudadano también podría pensar lo mismo y entonces podríamos pensar en que este apoyo o este presupuesto para defender a esas personas que usan la legítima defensa, que según lo que usted nos está explicando muchas veces es mal utilizada, la sociedad se volvería muchísimo más violenta o puede que no. ¿Usted cree que de pronto esto podría servir o ayudar para mitigar esos casos de violencia y de hurto y de muertes que se están dando en todo el país, porque no es solamente en Cartagena y en Bogotá, sino en todo el país? Bueno, ahí hay que analizar varios aspectos. Yo considero que si un alcalde destina recursos públicos para ofertar, defender a personas que han cometido una conducta punible por considerar que están en legítima defensa, cuidado, y puede estar en un delito de peculado por destinar recursos de manera oficial diferente, y ello es porque el Estado colombiano, dentro de la Constitución, consagra que cuando una persona no tiene recursos para proveer una defensa, pues existe la Defensoría del Pueblo y asigna defensores públicos para esta defensa. Entonces, cuidado, ahí habría un exceso por parte de un alcalde que destine recursos públicos para ejercer una destinación totalmente distinta, porque hay entidades que se encargan de ello cuando la persona no tiene. Lo segundo es que, si bien es cierto, hay que recordar cada circunstancia en concreto. Por ello retomo, es que yo estoy habilitado para proteger mi vida, mis bienes jurídicos incluso, porque el Estado así lo consagra. De hecho, hasta el año 2022 se expidió la ley 2197 del 2022, que modificó el artículo 3º, que habla sobre la defensa privilegiada, y es decir, si una persona ingresa a mi bien inmueble en horas de la madrugada, pues yo tengo un privilegio de defender mis bienes propios, el derecho a mi patrimonio o el derecho a mi vida. Y si dentro de esta agresión que estoy recibiendo he causado la muerte, pues tengo una legítima defensa que me privilegia por haber protegido mis bienes. Entonces, frente a este tema, hay que tener en cuenta que es que no estoy habilitado por el simple hecho de que una persona me hurtó, y entonces yo automáticamente tengo que analizar la circunstancia en cada caso. Es que hay varios elementos que nos ha dicho la Corte, y ello es que sea una agresión ilegítima, es decir, que no esté amparada, que sea una lesión actual o inminente, que la defensa resulte necesaria para repeler esa agresión injusta. Entonces, cada caso hay que analizarlo en concreto, pero si mi vida corre peligro y un ladrón me está apuntando a mí con un arma en la cabeza y yo puedo defender y repeler y causo la muerte, o un tercero le pega un batazo a ese ladrón y fallece, está amparado por ese artículo numeral sexto del artículo 32 del Código Penal por haber defendido el derecho ajeno. Bueno, abogado, definitivamente es